Vamos a ver lo simple que es manejar el equipo Z5, lo intuitivo. Para comenzar un estudio basta con presionar la tecla paciente y vamos a encontrarnos con este menú donde podemos cargar datos, el sexo del animal y también con qué tipo de animal estamos trabajando. En el caso de estudios obstétricos podemos ingresar el dato de fecha de implantación y también estudios previos, en el caso de que haya hecho un estudio previo y se tenga también una fecha estimada o una fecha estimada de parto. Todos estos datos se cargan desde la pestaña de OB. También tenemos para estudio abdominal, también cardio, en el caso que estuvimos utilizando la sonda microconvex, ingresar peso para calcular la talla del animal también, pero sobre todo en esta área la fecha de implantación puede ser un dato interesante a poder cargar. Presionando la tecla listo y así se inicia un nuevo estudio. ¿Con qué nos encontramos en la pantalla? Área de imagen, datos del paciente, datos de la institución donde se realiza el estudio, la sonda con la que se esté trabajando y el tipo de examen, y estos son los seteos. Aquí vemos el modelo de la sonda con la que estamos trabajando. Entonces, cargamos los datos del paciente, luego presionamos la tecla Approve y ahí podemos cambiar la sonda activa. Seleccionando la sonda y el tipo de examen, vemos que sin necesidad de cargar de vuelta la planilla, podemos alternar el tipo de estudio. Una vez que tenemos entonces los datos cargados, seleccionada la sonda, podemos empezar a realizar un estudio. A modo de ejemplo, vamos a explicar brevemente qué parámetros podemos mejorar de la imagen o cómo podemos trabajar la imagen. Lo primero, el control de ganancia por profundidad. Dependiendo de la zona en la que querramos dar énfasis a la imagen, vemos cómo si damos más ganancia en la región superficial, se enfatizan los ecos en la región superficial, o por el contrario, en la región distal, subimos la ganancia de modo selectivo. Luego tenemos foco y frecuencia en este sector del teclado. ¿Por qué son importantes? Porque son las regiones donde vamos a determinar nuestro interés en la imagen. Entonces, la posición del foco la variamos girando la perilla con la luz o el LED verde encendido en foco. Si presionamos, vamos a frecuencia y vamos a cambiar otro atributo de la sonda, que es justamente la frecuencia de trabajo. Vemos acá frecuencia 5 MHz. Esto se utiliza para tener mayor penetración en la imagen, dar mayor profundidad. Si por ejemplo cambio la profundidad para llegar a zonas más internas, con bajas frecuencias voy a lograr una mejor visualización. Si en cambio lo que estoy tratando de ver se encuentra en una zona superficial, puedo subir la frecuencia y vemos cómo va mejorando la calidad de la imagen hasta llegar a 10 MHz en este caso para este transductor, ¿no? Y luego aparece la H, nos indica que está trabajando con segunda armónica en 8 MHz o 10 MHz con segunda armónica, lo que mejora muchísimo más la imagen, esto sobre todo cuando se va a trabajar en profundidad. Luego tenemos entonces foco, frecuencia, profundidad, y si presionamos la tecla de profundidad nos aparece un recuadro que sería la zona de zoom, que podemos ubicar donde querramos, y presionándolo de vuelta hacemos un zoom sobre esa área de la imagen. Vemos este recuadro representativo que lo podemos desplazar e ir hacia otras zonas de la imagen. En todo momento podemos frizar con caliper, tomar la medición que querramos e imprimir o guardar una foto de esa imagen. Desfrizamos. Si queremos salir de zoom, volvemos a presionar zoom
y tenemos la pantalla completa o toda la imagen que nos ofrece el sector del transductor. Algo muy interesante que tienen todos los equipos Mindray, y el Z5 no es una excepción, es el iZoom, que es la posibilidad de trabajar a pantalla completa. Esto es muy útil cuando estamos lejos del equipo. Entonces nosotros decidimos orientar la pantalla y trabajar a distancia y quitar todo el resto de la información sin perder resolución, a diferencia del zoom puntual, que lo que hace es estirar los píxeles de una región. El iZoom nos permite trabajar a pantalla completa sin perder nada de la imagen. Por otro lado tenemos la ganancia. Si subimos la ganancia, vemos cómo realza toda la imagen, tanto lo que nos interesa como lo que no. Por eso es importante conocer todos los parámetros como frecuencia, profundidad, foco, y luego ir a la ganancia. iTouch es una ecualización automática que ofrece el equipo. Vemos cómo intentó compensar de modo automático las ganancias, que es lo mismo que hacemos nosotros de modo manual cuando trabajamos sobre el TGC. Solo que el equipo aquí intenta hacerlo solo. En este sector entonces tenemos los modos: modo bidimensional, modo M, modo color, el steering nos permite angular el Doppler si modificamos la ganancia, subimos la escala, vemos cómo ajustamos los parámetros de Doppler para evitar aliasing. Podemos desplazar el box con set, se vuelve línea de puntos y podemos modificar el tamaño del box. Y con PW activamos el Doppler pulsado. Ubicamos la muestra, podemos modificar. En este sector del menú siempre tenemos herramientas que, si presionamos Nav, nos permite desplazarnos dentro del menú y, por ejemplo, modificar el tamaño de la muestra. Y con Update iniciamos el barrido. Si presionamos iTouch, el equipo solo corrige línea de base y amplitud de escala. Si no, nosotros podemos corregir la línea de base y la escala con esta región del menú. Entonces, volvemos al modo bidimensional. Teníamos ganancias, frecuencias, profundidad. Y en este sector más herramientas a las cuales accedemos con la tecla de navegación, o bien presionando cursor y vamos con el mouse y nos ubicamos ahí. ¿Qué herramientas interesantes tenemos sobre el 2D acá? iClear. Si vemos el iClear, lo que hace es suavizar la imagen. Ahí vemos la imagen con iClear 0, una imagen más granulada y pixelada. Si lo vamos subiendo, se va suavizando la imagen. Esto va muy a gusto del usuario, del equipo, pero es importante saber que esa herramienta existe. Tenemos, además de iClear, la posibilidad de generar una imagen trapezoidal con la sonda lineal, en este caso, extender la zona de visión. Subo la ganancia para que se vea mejor. El efecto.
podemos dar inclinación al box, cambiar el número de foco, la posición, persistencia de la imagen, y ahora iBeam, que junto con iClear son dos efectos que mejoran mucho la imagen, pero en el caso del iBeam genera un retardo. Es útil para ver imágenes estáticas, no tanto si queremos ver efectos dinámicos. Ahí, en ese caso, el iBeam nos va a dar un retardo en la imagen, pero en imágenes estáticas vemos cómo suaviza y mejora la definición de bordes. Por otro lado, intervalo dinámico, que modifica el contraste de la imagen. Bajamos el rango dinámico y tenemos una imagen más blanco y negro, más contrastada. En cambio, si lo subimos, aparecen más niveles de grises y más detalle. En resumen, de este menú, iClear, iBeam e intervalo dinámico son los parámetros más importantes. Luego viene la posibilidad del campo de visión extendido y frecuencia, que se podían modificar tanto desde esta perilla como desde esta zona del menú. Tenemos más herramientas que van a ir descubriendo con el uso de todos los días. La posibilidad de utilizar tintes que generen mejores contrastes, invertir la imagen y otras herramientas. Si modificamos muchas cosas y el equipo quedó peor que antes, siempre tenemos la posibilidad de seleccionar Proof y, haciendo set, cargar de vuelta el seteo como venía de fábrica. En modo color, el steering, que nos permite angular de modo electrónico cuando no podemos lograr una buena angulación con el transductor. La escala es fundamental para evitar aliasing o no perder sensibilidad. Y otra vez en este menú ahora aparecen herramientas propias de Doppler. Entonces lo vamos navegando con la tecla de navegar. Vemos que aparece persistencia, densidad de líneas, tamaño del box de color, no del box sino del píxel de color, la prioridad del Doppler por sobre el tejido. De todos esos, el más importante está el filtro de pared, que va a ser la herramienta que va a evitar que pinte por fuera. Ahora, porque justo estoy hablando, se produce ese efecto, pero fíjense, con un filtro bajo a medida que subo el filtro restringe el flujo dentro del vaso nada más y no pinta por fuera. Línea de base también, pero estos ya son algunos chiches. Dual TR sí puede ser interesante. Nos permite ver la misma imagen en simultáneo, Doppler y 2D. Entonces tenemos la referencia anatómica clara y Doppler en simultáneo. Y por último, debajo de todo tenemos modo Power. Es el Doppler que no distingue sentido de flujo. Presionamos color y volvemos al modo color. Luego, por último, Doppler pulsado. Ubicamos el box y presionamos PW o Update. Y aquí podemos medir, utilizando las mediciones de frecuencia cardíaca, un pico de velocidad, las mediciones manuales, o podemos utilizar un trazado automático
marcamos el inicio y el fin de 1, 2, 3, los ciclos que querramos, y el equipo hace un trazado automático sobre la señal. Esto también se puede hacer en vivo si se activa en el tiempo de adquisición, y nos arroja todos los datos de la onda: pico sistólico, diastólico, índice de pulsatilidad, resistividad, relación sístole-diástole y frecuencia cardíaca, sin necesidad de hacer nosotros todas las mediciones. Como les decía, esto también se puede hacer en tiempo real. Si activamos cálculo automático, el equipo empieza a hacer un rastreo permanente. Y al frizar ya tenemos la medición realizada. Eso si el espectro obviamente es bueno. Sobre el 2D, entonces podemos medir. Frizamos, tocamos medición y vemos que aparece, estábamos en un estudio obstétrico en este caso, bueno, datos para gestación canina, pero dependiendo del tipo de estudio en el que estemos trabajando van a cambiar las mediciones que realicemos. Todas las mediciones que realicemos van a ir a parar a un reporte si las hicimos mediante la tecla Measure. Entonces, al finalizar vemos que realizamos una medición, vamos a Report y ese dato con una edad gestacional estimada va a aparecer en el reporte. A su vez podemos ingresar nosotros un texto al informe, seleccionar imágenes de las imágenes guardadas, en este caso teníamos solo una imagen guardada, y generar un informe con esta estructura, en un encabezado con los datos del profesional o la institución. Luego vienen las mediciones que se hayan realizado durante el estudio, las fotos que hayamos seleccionado para enviar el informe, un texto, y esto se puede enviar a imprimir si hubiese una impresora conectada o exportar luego a un USB, vía USB a un pendrive, y poder imprimir el archivo en PDF cuando querramos o enviarlo por mail. Estas son algunas de las prestaciones del equipo Z5 en el uso veterinario.